Bien, señoritas, señores, empezaremos nuestros temas del curso y empezaremos por algo que tiene que ver con la organización y estructura del sistema nervioso. Claro, conocemos esta división, ¿no?, del sistema nervioso, que está dividido básicamente en dos partes, ¿no?, el sistema nervioso y el sistema nervioso periférico. Ahora, el sistema nervioso central también ustedes lo conocen, tiene dos componentes. ¿Y por qué se le dice sistema nervioso central? Es el sistema al cual le llega toda la información del organismo. Cuando se recibe, se procesa, se transmite información. No, ¿por qué se le denomina como sistema nervioso central, no? Más por cuestión topográfica. Es todo el sistema nervioso que se encuentra dentro de la cavidad craneal y el conducto medular, ¿no? Y entonces tenemos el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que se encuentra en la cavidad craneal, está compuesto por el cerebro, que muchas veces consideramos el cerebro como encéfalo. En realidad el cerebro es una parte del encéfalo. La otra parte que corresponde al encéfalo, las otras partes son el cerebelo y el tronco encefálico. Y el tronco encefálico tiene tres componentes, ¿no?, el mesencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo. Esto ustedes lo conocen por anatomía, ¿no? Y la médula espinal, que está en el conducto espinal, ¿no? Ese es el sistema nervioso central. Mientras que el periférico lo dividimos en dos, no tanto por el criterio anatómico, sino funcional. Está el somático, que tiene que ver con el conjunto de nervios, tanto espinales como raquídeos, pero que tienen que ver con el control, entre comillas, digamos, voluntario, ¿no? Vamos a señalar por el momento, y aquellos nervios que tienen que ver con todo lo que es el sistema autónomo, el simpático y el parasimpático. Usualmente no hacemos alusión al sistema nervioso entérico, que también sería parte del sistema autónomo, ¿no? Entonces, esto correspondería al sistema nervioso periférico. Las funciones, por ejemplo, también sí, ya ustedes lo han ido conociendo, porque es bien difícil definir una parte del cerebro, por ejemplo, lóbulo frontal, parietaria, etcétera, si es que no se hace alguna referencia con su función, ¿no? Entonces ustedes como que lo van conociendo y lo vamos a ir desarrollando de una manera mucho más, digamos, precisa cuando nos toque estos temas, estas estructuras, ¿no? Como mencionamos, el sistema nervioso tiene una parte que es la parte central y la parte periférica, que está en la médula, ¿no? Hay que recordar que en la médula se originan los nervios, ¿no? Siempre mencionamos, y tienen básicamente dos tipos de componentes, el sensitivo y el motor. Ambos tienen, ¿no? Ahora bien, el sensitivo, ¿cómo le llamamos a esa vía? Vía aferente. Vía aferente, y esta es la vía eferente, ¿no es cierto? Entonces, la sensorial tiene que ver con toda ya que estamos hablando de nervios, no de receptores, pero sí tiene que ver con el pasaje, ¿no?, o el transporte de los estímulos nerviosos del medio ambiente, del propio organismo, esto que le llamamos sensibilidad, aquella sensibilidad que es de afuera, sensibilidad ecteroceptiva, esto que es propio, pero del aparato muscular, ¿no?, osteomuscular, aparato locomotor, es sensibilidad propioceptiva, y aquella que viene de los órganos internos, interoceptiva. Y eso clasifica también a los nervios, ¿no? Nervios sensitivos. Y en la parte motora también hay por lo menos dos divisiones a considerar. La división somática, que tiene que ver con el control del aparato locomotor, y la división autónoma, que tiene que ver con todo el control vegetativo, compuesto tanto por el sistema parasimpático y simpático. Ojo, el sistema simpático-parasimpático son sistemas efectores. Tienen también su sistema aferente, porque no hay manera de que el sistema nervioso dé una respuesta a órdenes sin previa información.
y necesita entonces de la información aferente, ¿no? Solo que cuando hablamos de estos sistemas parasimpático y simpático, solo estamos haciendo referencia a la parte motora, pero hay una parte sensorial. Bien, entonces, el sistema nervioso se va a ir formando a lo largo del desarrollo embrionario y se origina de la placa neuronal, aproximadamente entre el 16º a 18º día, ¿no? La placa neural va a dar lugar también a lo que se llaman las crestas neurales, que se van presentando entre el 18º a 20º día. Todo esto bajo influencia de la notocorda, que aparece entre la 16ª y 19º día. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos la placa neural, primero el surco neural, y cuando se va formando el surco neural, acá se van desarrollando las crestas neurales, ¿no? Y luego tenemos el tubo neural. Finalmente, el tubo neural se forma, ¿no?, a lo largo del embrión entre la 3ª a 4ª semana. Eso significa 18º a 20º día de la concepción, ¿no? Ahora bien, un poco para señalar con respecto a la cresta neural. Esta es la cresta neural, que en un comienzo es el borde del surco primero y luego se desprende cuando se forma ya el tubo neural y que tenemos una zona, una cresta neural, pero que luego se divide en dos partes, ¿no? Una hacia cada lado del tubo neural, y de aquí es donde se van a desarrollar otras estructuras, como por ejemplo la raíz de los ganglios dorsales. ¿Qué cosa hay en los ganglios dorsales de los nervios? ¿Qué cosa hay? Miren, las crestas neurales, que en buena cuenta son estas, ¿no es cierto?, dan origen principalmente a los ganglios sensitivos de las raíces dorsales. ¿Cierto o falso? Acuérdense, estructuras de los nervios, ¿no?, se originan en la médula. Tienen dos raíces, anterior, posterior. La posterior, ¿qué cosa es? ¿Motora, sensitiva? Sensitiva. Sensitiva. Y ahí está la primera neurona, el cuerpo neuronal. Entonces, esto se origina de la cresta neural, ¿no? Entonces, se forman los ganglios sensitivos de la raíz dorsal, ¿no?, o posterior también. Los nervios espinales, pero en su componente aferente. Aferente, porque estamos hablando de sensibilidad, ¿no? También están los ganglios craneales sensitivos y autónomos, ¿no? Ahora, las células de la cresta migran para formar componentes del sistema nervioso periférico, también las células de Schwann, ¿no? Y las células de Schwann son las que mielinizan los nervios mixtos, ¿no? Y hay algunos datos más que merecen ser nombrados desde la cresta neural en los nervios, ¿no?, que van a las raíces espinales que habíamos dicho, que tienen que ver para formar la raíz sensitiva de los nervios. En caso de los nervios craneales, la cresta neural contribuye a la formación sensorial de los nervios mixtos, quinto par, séptimo, noveno, décimo par. Los componentes o las células de Schwann que mielinizan los nervios espinales, ¿no?, y también craneales periféricos, derivan de este lugar. Ellos son los que forman la mielina, ¿no?, la envoltura. A nivel del sistema nervioso central, ¿quién forma eso? Los oligodendrocitos, ¿no? A nivel de los nervios autónomos, forman los ganglios simpáticos y parasimpáticos, ¿no?, que forman los nervios mixtos funcionales. Y a nivel de la médula, también forman lo que es la médula suprarrenal. No la corteza tiene otro origen, es mesodérmico, entonces no nos metemos con él, pero sí la médula suprarrenal. ¿Y la médula suprarrenal a qué sistema pertenece? Al sistema nervioso autónomo. ¿Pero cuál de ellos? ¿Simpático o parasimpático? Al simpático. Es un ganglio
autónomo modificado, ¿no? Entonces, y eso corresponde a la médula suprarrenal. También tiene que ver, bueno, en las crestas se forman las neuronas y las células gliales del sistema nervioso entérico. Básicamente estamos hablando de los plexos mientérico y su mucoso del tubo digestivo, ¿no? Ahora, sí es necesario señalar, si bien las crestas neurales forman los ganglios sensitivos dorsales que habíamos mencionado desde el comienzo, los axones motores de la raíz anterior provienen del tubo neural, tienen otro origen, pero se juntan los dos y bueno, tenemos ahí los nervios raquídeos, ¿no? Muy bien, una vez que se ha formado el tubo neural, empiezan a desarrollarse los somitas. También es conocido esto por parte de embriología, ¿no? Este tubo es un tubo a lo largo del embrión y lo que va a hacer, aunque todavía no es embrión, ¿no es cierto? A esta altura todavía no es embrión, pero va en camino. Este tubo se va a cerrar los extremos, ¿no? El tubo se produce, claro, está en la parte dorsal, desde el centro hacia los extremos. El poro anterior se cierra en el 25º día y el posterior en el 27º aproximadamente, ¿no? Entonces el tubo queda cerrado, con cerrado en los neuroporos. Y aquí están los somitas, de los cuales se van a derivar todas las estructuras del organismo, ¿no? Ahora bien, pero solamente nos interesa el sistema nervioso. En este tubo neural que ha cerrado, entonces van a desarrollarse las estructuras. El polo cefálico tiene mayor crecimiento, ¿no? Y esto por una mayor inducción de la notocorda, ¿no? Sobre la placa neural. Y en este extremo se originan las vesículas encefálicas. Inicialmente, en la cuarta semana, están las vesículas encefálicas primitivas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. En la quinta semana van a formarse las vesículas encefálicas definitivas, o secundarias también que se le llama, a partir de las vesículas primitivas. Del prosencéfalo se va a originar el telencéfalo y el diencéfalo. Estas estructuras ya las vamos conociendo, ¿no? Por la anatomía. El mesencéfalo solamente se debe a una estructura, que es el mesencéfalo, permanece y va desarrollándose, y del romboencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Se acuerdan de estas estructuras? Y sí, es bueno acordarse, porque ustedes van a ver cuando se revisan los textos, indistintamente utilizan esta terminología, ¿no? Pero están señalando ya estructuras más específicas en el sistema nervioso y mejor en el sistema o en el encéfalo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las vesículas primitivas, primarias, acá está el prosencéfalo. Miren, este es el mesencéfalo y acá está el romboencéfalo, ¿no? Ya después, en la quinta semana, se van desarrollando las vesículas encefálicas definitivas o secundarias, y del prosencéfalo, que solo estos, ya se originan el telencéfalo y el enteroencéfalo, que va a dar lugar A los hemisferios cerebrales. al cerebro, ¿no? Y luego el diencéfalo. ¿Y qué cosa es el diencéfalo? Da origen al tálamo y al hipotálamo. Todas las estructuras talámicas que vamos a mencionar, ¿no? El mesencéfalo queda, y del romboencéfalo tenemos el metencéfalo. ¿Qué se origina del metencéfalo? Cerebelo y puente de De oportunidad, amigos. ¿Qué se origina? El cerebelo y la protuberancia, ¿no? Los dos. Acuérdense que el cerebelo depende de la protuberancia, ¿no? Para funcionar. Y del mielencéfalo, el bulbo raquídeo, ¿no? Por lo demás, del tubo neural, por debajo de la cuarta somita, ya se desarrolla la médula espinal. Ahora bien, ¿cómo está conformado el tubo neural?
está formado por lo que se llama el neuroepitelio. Ahora bien, este neuroepitelio tiene una estructura. Primero vamos a señalar, ¿no? Está limitado por membrana limitante externa que hace que, digamos, divide el tubo neural del organismo, ¿no? De todo el organismo que está desarrollando. Y la membrana limitante externa que va a formarlo por dentro lo que es el tubo neural, ¿no? Está allí en esa ubicación. Y en medio de los dos está el neuroepitelio, ¿no? Que es ¿cómo lo llamamos? Poliestratificado. No es tanto poliestratificado, sino pseudoestratificado, ¿no? Y las células están alargadas. Ahora, la membrana limitante externa e interna no es, ¿qué se llama? No es solamente una estructura, sino que de ella depende el desarrollo de las células del sistema nervioso. Desde la membrana limitante externa, en realidad son prolongaciones de las células que en ese momento están desarrollándose, ¿no? De estas células que van a dar lugar a las neuronas y las células gliales. Entonces, son prolongaciones y forman esta membrana limitante externa. Las células se van originando o activándose en este lugar, van creciendo y se van desplazando hacia la membrana limitante interna, ¿no? Y aquí van a decidir, ¿no? Si es que se van digamos, a desarrollar tanto en una forma horizontal o vertical que le llaman, para formar netamente el epitelio, y de aquí se van a derivar dos tipos de células. Las neuronas, que generalmente es la única que hablamos, pero también las células gliales. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? Del ectodermo, el 18º día, tenemos ya el tubo neural y tenemos el neuroepitelio. Tenemos la membrana limitante interna y la membrana limitante externa. Está formado por 3 capas, este neuroepitelio. Está el epitelio ependimario, que forma el epéndimo. ¿Y qué cosa es el epéndimo? Es un ventrículo. Que fabrican el líquido cefalorraquídeo. Es una membrana celular formada por las células ependimarias. Claro, y que forma o que cubre por dentro el tubo neural y los ventrículos. Y eso va a permanecer así. Ahora bien, el epéndimo va a rodear unos capilares, ¿no? Los va a rodear y va a formar lo que se llama los plexos coroideos. Claro, no en todo el tubo neural ni todos los ventrículos, pero en ciertas zonas. En las zonas donde se produce el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces ahí se forman los plexos coroideos. El epéndimo forma una barrera, ¿no? Barrera para evitar de que, digamos, ingresen hacia las células, a las neuronas, etcétera, posteriormente, las sustancias. A esa barrera le llamamos la barrera hematoencefálica, ¿no? La segunda capa, que va hacia el exterior, está la capa del manto. Aquí se desarrollan los neuroblastos, las células que van a dar lugar a las neuronas. Ahora bien, nosotros sabemos que cuando se reúnen las neuronas, forman lo que se llama la sustancia gris. Entonces, de ellos está formado la sustancia gris, ¿no? De los neuroblastos, que corresponde a la capa del manto del neuroepitelio. Luego se tiene la capa marginal. Esta se va a producir después, ¿no? Y esto se va a originar debido a las prolongaciones externas de los neuroblastos. Los neuroblastos van desarrollando, hacen sus prolongaciones y entonces da lugar a la capa marginal. Y esto va a dar lugar a la sustancia blanca. Listo. Aparte de las células que tienen que ver netamente con el desarrollo de la parte neuronal, están las otras células, la neuroglia. Y se derivan el glioblasto. Y del glioblasto van a derivarse los astrocitos y los oligodendrocitos.
Los astrocitos hay dos tipos, ¿no? Los protoplasmáticos, que se ubican en la sustancia gris, y los fibrosos en la sustancia blanca. Y los oligodendrocitos, más bien se van a ubicar en el sistema nervioso central, que tienen la misma función de las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. ¿Dónde se originan las células de Schwann? En las crestas neurales. Tienen otro origen, por eso ellos más bien se ubican en el sistema nervioso periférico. Y hay otras células de la neuroglía, que son la microglía, o las microglías. Ellas más bien no se derivan del tubo neural, como estamos mencionando, ni las neuroglías, sino del mesodermo. Y específicamente, en la microglía no son sino monocitos o macrófagos modificados. Entonces corresponden al sistema nervioso inmunitario, perdón, al sistema inmunitario, ¿no? Son macrófagos modificados. Y acá tenemos la membrana limitante externa. Listo, entonces acá lo dicho en dibujito, ¿no? Las células neuroepiteliales que dan lugar a los neuroblastos bipolares, y todo lo va a seguir hacia el desarrollo de las neuronas. Las células epentimarias, los glioblastos, con astrocitos tipo 1, tipo 2, que hemos mencionado, y las células de la microglía que tienen otro origen. Ahora bien, de los neuroblastos mencionamos que se deriva la sustancia gris. Ahora bien, la sustancia gris va a formar estructuras en el encéfalo. ¿Cuáles son? A nivel de los hemisferios cerebrales, la corteza, el cuerpo estriado y el diencéfalo. A nivel del cerebro, la corteza cerebelosa y los núcleos. ¿Se acuerdan de los núcleos cerebrales? ¿Cuáles son? Dentado, globoso. Globoso, dentado, emboliforme y fastigial. ¿4? Son 4 a cada lado, ¿no? ¿Sí? Bueno, supongo que sí, porque yo ya me olvidé. De la médula espinal, ¿qué va a dar lugar? A las astas anteriores, laterales y posteriores. Creo que las astas laterales no están a lo largo de toda la médula espinal, sino a qué nivel. ¿Qué función tienen las astas anteriores? Motor. Motora. Las posteriores Sensitiva. y las laterales Vegetativa. vegetativas. Y el sistema vegetativo, o mejor, ¿qué se encuentra en las astas laterales del sistema vegetativo? Sustancia gris. No, claro, no me lo dice, pero ¿qué se encuentra ahí? Núcleo. Los ganglios. Bueno, después haremos eso. Cuando hay una agrupación de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central, le llamamos núcleo. Cuando hay reunión de cuerpos neuronales en el exterior, le llamamos ganglios. Listo. Entonces, claro, las astas anteriores vendrían a ser como núcleos, pero les llamamos laterales, y son viscerales, ¿no? Del sistema nervioso. Ahora bien, no se encuentran a todo lo largo de la médula, sino en un nivel. ¿Cuáles son? Y eso tiene que ver con el origen de los nervios vegetativos. Aquí, en las astas laterales, se encuentra el cuerpo de la primera neurona vegetativa. ¿La segunda dónde se encuentra? En el ganglio vegetativo, afuera. Y ahí es donde hacen conexión primera y segunda neurona. Entonces, en las astas anteriores está el cuerpo neuronal de la primera neurona vegetativa. ¿Eso qué significa? Que ese territorio sí funciona para el sistema nervioso vegetativo. El resto no tiene ese componente, no funciona allí. Entonces sí hay que recordarse, ¿no? Y fácilmente ustedes se acuerdan, sobre todo por el origen de las células nerviosas del sistema simpático. ¿Cuál es su origen?
sistemas hepáticos. Claro, ya a nivel, estamos hablando de nivel. ¿Se originan en las astas laterales? Sí, pero ahora necesitamos nivel. Desde T1, D1, T1 hasta L5. L2, hasta L2. Hasta ahí nada más. El resto no tiene, ¿no? Siempre es bueno recordar esta cosa. Muy bien, veamos algunas cosas más en detalle. El cerebro anterior o el prosencéfalo, que ya habíamos visto, corresponde a la vesícula encefálica primitiva. Esta va a dar lugar a dos vesículas encefálicas definitivas. El cerebro anterior o definitivo, cerebro anterior definitivo, que así también se le llama, o telencéfalo, cualquiera de las denominaciones. Y por otro lado, el cerebro intermedio, conocido como diencéfalo o talamoencéfalo. Del telencéfalo se van a originar básicamente dos estructuras, el palio o corteza y el cuerpo estriado. El palio o corteza, estamos hablando de la corteza y nos acordamos acá de la histología. Hay dos tipos, en realidad hay tres, o mejor dicho, depende del autor, porque después nos sorprende. Está la alocorteza y la isocorteza. ¿Cuántas capas tiene la corteza cerebral? 6, ¿no? Pero esa es la última parte que ha evolucionado. Nosotros tenemos varios componentes que se derivan de, digamos, de la evolución del sistema nervioso y que ahora lo tienen animales inferiores, ¿no? Es su estructura, pero también nosotros lo tenemos, lo hemos modificado, ¿cierto? O se ha modificado, pero tenemos. Y esa es la alocorteza, que tiene 3 capas, no tiene 6, ¿no? Ahora bien, estas forman estructuras que tienen que ver con la corteza. Está el arquipalio o arquicórtex o archicórtex, ¿no? Es alocorteza, 3 capas. ¿Y dónde se encuentra? En el hipocampo, la fascia dentada, el gyrus dentado y el cuerpo bollonado. ¿Se acuerdan de esas estructuras? Sí, supongo que los han disecado, visto, sobre todo en los cortes, ¿no? Entonces se ven allí. Y estas serían las estructuras mucho más antiguas, pero después el paleopalio o paleocórtex, que tiene que ver con la corteza olfativa. Estamos hablando del área septal y el área entorrinal. ¿Las conocen? ¿Sí? Hay que acordarse, ¿no? Para ubicarse en el encéfalo o en el cerebro. Esto forma una estructura antigua que nosotros la tenemos, que todavía nos sirve y que tiene que ver con el olfato. ¿Cómo se llama? Rinencéfalo, ¿no? Los animales como el perro, el gato, se guían mucho del olfato. Y lo que tienen adelante no es un lóbulo frontal, es el rinencéfalo. En nuestro caso, ha desarrollado la corteza cerebral, ha evolucionado, ha crecido y el rinencéfalo se ha vuelto chiquito. Pero lo tenemos, ¿no? Claro, el rinencéfalo está asociado con el olfato, cierto, pero también con nuestra conducta, ¿cierto? Ustedes, cuando actúan o cuando actuamos, muchas veces lo hacemos sin tener todas las evidencias claras. No, quiero emprender un negocio, sí, me puede ir bien todo, y me lanzo. Me va bien, me va mal. ¿Y qué dice la gente? Si le va bien, tiene buen olfato. Si le va mal, ya, pues no hay mal. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a desarrollar lo que llamamos intuición, ¿no? La intuición. Los animales captan que tienen este sistema del olfato, se guían por el olfato, ¿no? Para buscar alimentos, etcétera, y también cuando están en celo, ¿no? Para la multiplicación, para buscar la pareja. Entonces, van buscando con el olfato. Ciertamente nosotros el olfato no lo manejamos ya de eso, nuestro olfato es mucho menos potente que digamos, pero nos guía, ¿no? Y vamos desarrollando esa conducta que le llamamos intuición. Por otro lado, está el isocórtex, sí que tiene las 6 capas, ¿no?
conocido como neopalio o neocórtex. Algunos le dicen microsmático, ¿no? Hay dos tipos. El homo típico, que sobre todo está en la parte, en el lóbulo frontal, parietal y en el extremo polar, y el heterotípico, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante los dos. Luego está el cuerpo estriado, ¿no? Y que están aquí los ganglios basales. Aquí de los ganglios basales se derivan el núcleo caudado, núcleo lenticular y antemuro o claustro. El antemuro o claustro, ¿dónde se encuentra? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la ínsula? Corteza. Más adentro hay una línea así, ese es el antemuro o claustro, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿En qué función están involucrados, incluyendo la ínsula? Claro, sí es movimiento, pero ¿de qué tipo? Un poquito más fuerte, por favor. Voluntario. ¿Quién más? Tiene que ver con el control vegetativo. Son los niveles más altos, ¿no? Tiene que ver con control vegetativo. Ahora bien, tenemos el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Ahora, del núcleo lenticular tenemos el putamen y el globus pallidus. ¿En qué participan estas estructuras? ¿En qué participan? Porque si están ahí es por algo. Control, movimiento. Eso sí tiene que ver con el control del movimiento, ¿no? Claro, tiene sus diferencias que después vamos a ver. Ahora, si consideramos solo al putamen, es el neoestriado o striatum. Cuando se habla de striatum o neoestriado, solo están haciendo referencia al putamen. Y el putamen es parte del núcleo lenticular y el núcleo lenticular es parte del ganglio basal. Y esto forma parte del cuerpo estriado. Es toda una, pero le hacen una. ¿Y por qué? Porque esta estructura del putamen es de reciente aparición. Y está el palio estriado, formado por el globus pallidus, tanto en su parte interna y externa, y que se llama el pallidum. Y los autores muchas veces refieren a estas dos estructuras de esta manera, ¿no? El striatum y el pallidum. Y bueno, el antemuro que ya habíamos dicho. Miren, esto es importante. Acá está la corteza cerebral. Histológicamente esta tiene 6 capas, ¿cierto? Muy bien. Pero no todas digamos, no toda la corteza hace lo mismo, ¿cierto? Por lo menos ustedes deben conocer 3 tipos de corteza, que estamos hablando ya de la corteza o del isocórtex. No estamos hablando del alocórtex, sino del isocórtex, ¿no? ¿Qué cosa hace? ¿O cuáles serían esos 3 tipos? Por simplemente lo que estamos hablando, nada más, sin necesidad de que revisen. Hay zonas de la corteza que ordenan. Entonces llamamos corteza motora. Como ahí se origina corteza motora primaria. De ahí salen las órdenes. Listo, de cualquiera que sea. Entonces tenemos la corteza motora primaria. Luego, hay corteza donde nosotros percibimos la sensación. Nos damos cuenta. ¿Qué vendría a ser? La sensitiva. Entonces, la corteza sensitiva primaria. Porque ahí llega el torso. Muy bien.
Entonces tenemos la parte motora, la parte sensitiva, pero esto no funciona separadamente, sino tiene que haber relación, asociación de las señales. Y entonces tenemos la corteza y asociación. Entonces, si miramos las capas de la corteza sensorial, de asociación y motora, veremos que las capas no son iguales. Entonces, hay capas específicas de la corteza cerebral que cumplen una función. Y entonces, por ejemplo, en la corteza sensorial primaria, mire que tenemos la tercera y la cuarta, que es mucho más desarrollada que la corteza motora primaria. Y la corteza motora primaria, la capa quinta y sexta, son más desarrolladas. Es por la función que cumple. La capa de asociación, sí más o menos tiene, digamos, una proporción que es la que usualmente cuando uno habla de la corteza cerebral le presentan esta figurita, ¿no? Pero hay que ver que no, algo así, ¿no? Que hay que ver que dependiendo de la función, la corteza, sus capas varían, ¿no? Y eso depende, como digo, de la función que van a desarrollar. Y el diencéfalo, también conocido como cerebro intermedio o tálamo encéfalo. Aquí se originan el tálamo óptico, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Todos ellos, ¿no? Tálamo óptico, fácil de reconocer, ¿cierto? ¿Sí? Un cortecito de Fleising, ¿o cuál es el otro? Cortes de Fleising y cortes de... Claro, así se estudia, ¿no? Yo me he olvidado, ¿Fleising es horizontal o vertical? Horizontal, y el otro es Charcot. Listo, entonces, cualquiera, lo importante es que cortemos a qué nivel? Ventrículos. Y ahí aparecen dos bolitas ahí grandes. Ese es el tálamo óptico. ¿Cuál es la función del tálamo óptico? Es un centro de relevo Es un centro de relevo, de acuerdo. todos los sentidos van primero al tálamo, excepto por la audición. Excepto por la audición. Claro, tiene la vía auditiva, la vía visual. La vía visual, pues sí, viene al tálamo óptico. Ah, claro, ya. Muy bien. El tálamo es una vía de relevo. Todas las sensibilidades pasan por ahí, con el objeto de... Claro, para algo debe servir ahí, ¿no? Está bien, no que sea un centro de relevo, pero algo tiene que hacer. Un poquito. Para proyectarse a la corteza. Una vez que se proyecta a la corteza, ¿qué nos pasa? Somos conscientes de lo que percibimos y lo integramos. Acá se integra lo propioceptivo, exteroceptivo, ¿no? Y todo eso se integra y lo proyecta a la corteza. Y entonces a la corteza, ¿qué tipo de corteza? Sensitiva primaria. ¿Está delante del surco central o detrás del surco central? ¿Postcentral? Sí. ¿Detrás o adelante? Detrás está. Y ahí tenemos el homúnculo sensitivo. ¿No? Ahí entonces ahí se nos hace consciente. ¿Qué más? ¿Alguna función más tiene el tálamo? Que tiene que también, digamos, organizar. Más que organizar, integrar. La corteza motora ordena que nos movamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto? Sí, ya. No, ordena que caminemos, nos vamos para allá.
La corteza motora no ordena. Bueno, que te tiene que flexionar el muslo, luego extender la pierna, luego tiene que bajar el pie y luego el otro. No, eso no hace. No ordena eso, pero sí la voluntad de caminar. Y alguien tiene que hacer las correcciones, la programación, tiene que funcionar los engramas que llamamos. Todo acto que nosotros tenemos, lo más mínimo, se debe a que hay una red de neuronas que hacen eso, que ordenan eso. Le llamamos engramas, ¿no? Funciona. Ahora, un engrama puede ser simple, puede ser complejo, o los engramas más complejos están formados de engramas más simples, ¿no? Empezamos a caminar de niños, ya los engramas para caminar se van. Luego caminamos, corremos, se están utilizando esos engramas, definitivamente, pero como aprendemos a correr, engramas más complejos. Y hay quienes practican ciertos deportes que desarrollan engramas más complejos y ahí vienen sus habilidades, ¿no? Pero se forman. Pero, vuelvo a repetir, cuando queremos hacer un movimiento, la corteza no ordena músculo por músculo, no lo ordena. Ordena eso. Y hay otras estructuras que tienen que hacer las coordinaciones, mover los engramas para que se pueda dar el movimiento. Y ahí es donde entran los ganglios basales. Ellos entran ahí. Muy bien, ellos hacen todas las correcciones y todo lo demás, quién participa, tono y todo lo demás. Y esta información tiene que llegar a la corteza motora para que finalmente salga la orden. Ya programado y todo lo demás. Y eso llega primero al tálamo y del tálamo a la corteza motora. Y de la corteza motora sale. Es como decir, no, antes, ahora ya no se puede hacer esa figura. Cuando uno habla por teléfono, piensa y todo lo demás, pero solo sale por el teléfono, no sale por otro sitio. Igualito es la corteza. Pero para eso, para integrar, necesitamos que alguien haga todas las correcciones y eso llegue a la corteza. Y de eso se encarga el tálamo. El hipotálamo, el infundíbulo, el tallo y el neurohipófisis, porque no está la adenohipófisis acá. ¿No? ¿Dónde se origina la adenohipófisis? ¿Dónde se origina? Histología, ¿no es cierto? Embriología también. Del tubo faríngeo. Claro, de la garganta en buena cuenta, pero que tiene que subir luego a encontrarse con la neurohipófisis, que sí es parte del sistema nervioso, se juntan. Por eso la conexión entre digamos, el infundíbulo que le llaman acá, o le llamamos por ahora, con la neurohipófisis es directa, es estructural. Hay neuronas que corren con sus axones, pero mediante la adenohipófisis no es así. ¿Cuál es el medio en el cual se conectan los dos? El sistema portal. ¿Se acuerdan del sistema portal? De la neurohipófisis. Eso significa capilares modificados, pero a través de ellos se tiene que ligar factores liberadores de hormonas, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí se da el desarrollo, entonces, sobre todo de la neurohipófisis, no la adenohipófisis que tiene otro origen. El epitálamo, está el núcleo avenular, la glándula pineal y la epífisis. ¿Se acuerdan de ellos? Sí, supongo que sí. Ya, muy bien. ¿Cuál es su función? Una que sí deben acordarse, aunque hay varios, ¿no? Pero la principal es lo único que nos interesa en este momento. El ciclo circadiano. De la vía visual llega al epitálamo estímulos y desarrolla un ciclo circadiano. Por eso que de noche dormimos y de día hacemos nuestras actividades. Claro que esto está siendo modificado por nuestra cultura, ¿cierto? Hay trabajos nocturnos. Pero a esas personas les es muy difícil dormir de día. Termina su trabajo, ya, se van a dormir supuestamente. No tienen más que 2 horas, 3 horas.
porque es de día y se despiertan, no logran dormir. Mientras que los que dormimos de noche, ¿cuántas horas dormimos? ¿Cuántas horas duermen? ¿Cuántas horas duermen? Como estudiantes no deben estar durmiendo más de 2 horas. ¿Ah? Así es que si están durmiendo, pero usualmente a las personas que duermen de noche, se les aconseja que duerman 8 horas. ¿No? Eso es lo aconsejable. Y todo lo demás. Pero estudiantes de medicina solo tienen que dormir 2 horas, ya saben. Y en exámenes ya no duermen. Aunque sí es necesario que duerman. Después lo veremos eso. Entonces tiene que ver con el sistema. Y el subtálamo, ¿se acuerdan del núcleo negro, del núcleo rojo? Ya, es pariente de ellos. Un pariente por la función y porque están próximos, a eso me refiero. Entonces tiene que ver con control de movimiento. Hablamos que estos, los de acá arriba, hacen control, pero más que control, planificación, organización del movimiento, pero abajo sí tiene que haber control, ¿no? Afinamiento y todo lo demás. Ahí está involucrado el subtálamo. Seguimos bajando. Tenemos el cerebro medio o mesencéfalo, ¿no? Tanto en la vesícula primitiva como en la definitiva, pero va desarrollándose. ¿Qué se derivan del mesencéfalo? Dos partes, ¿no? Los pedúnculos cerebrales, y son fáciles de reconocer, ¿no es cierto? Claro, encima del puente están las dos columnas, ¿no? Están los pedúnculos cerebrales. Ahora, dentro de los pedúnculos cerebrales hay dos estructuras, el núcleo rojo y la sustancia negra. ¿Qué función tienen estos dos? El núcleo negro, la sustancia negra, tiene función de fabricar dopamina. ¿Ya? Y el núcleo rojo. Miren, pero la sustancia negra hay dos, ¿ah? La pars compacta y la pars reticular. Eso significa que hay ahí dos funciones, que no todo el núcleo negro participa. Entonces tenemos la pars compacta. ¿Qué función tiene? Como dice su compañero, produce dopamina. ¿Y qué tiene que ver la dopamina? ¿En qué función? Motivación, estado de. ¿Qué función cumple con el movimiento? Han escuchado, hay una enfermedad el Parkinson. ¿Qué sucede? La pars compacta empieza a desaparecer, a degenerar. No se produce dopamina. ¿Y esa dopamina dónde actúa? Actúa con los ganglios basales y hace un equilibrio con la acetilcolina. Y equilibrados los dos, entonces podemos realizar los movimientos que hacemos, ¿no? El estar quieto, inmóvil, no es que no funcione, es activo. Es como una forma de movimiento. Estoy paradito, no significa que estas estructuras no están funcionando, ¿no? No, están funcionando. Entonces, para nosotros el estar quietos, paraditos, el sistema nervioso y el control muscular está funcionando. Si la dopamina y la acetilcolina pierden equilibrio, como en el Parkinson, entonces predomina la acetilcolina y entonces aparecen los temblores. Claro, y las personas que tienen Parkinson tienen temblor, sobre todo temblor en reposo, porque cuando ellos se mueven desaparece el temblor. Pueden hacer los movimientos, todo, pero se quedan quietecitos, empieza a mover, a tener el temblor, ¿no? Eso es. Y es justamente porque la pars compacta del núcleo de la sustancia negra está degenerando. Pero para que se aparezcan esos problemas, por lo menos el 70% del núcleo negro ha debido ya de desaparecer. Y la pars reticular tiene que ver más bien con vías descendentes a nivel de la médula. Está bajando las vías motoras y entonces hace conexión. Y el núcleo rojo
de la, ¿qué hace con la cintura escapular? Facilita que los movimientos de los músculos flexores. Ya, tiene que ver con lo que dice. Veamos. El sistema nervioso tiene niveles, ¿no? Vamos a hablar de la parte motora. Tiene varios niveles y cada nivel tiene su función. Ahora bien, desde la médula salen los nervios y van a mover los músculos y esto nos permite el movimiento y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero finalmente ellos simplemente están transmitiendo orden. Eso es lo que están haciendo. Claro que a nivel de la médula está la parte aferente y eferente, que también hacen coordinaciones ahí. Después hablaremos de eso, pero básicamente están haciendo. Pero hay niveles de control. ¿Se acuerdan del oído? Los vestíbulos. ¿Cuál es su función? La parte vestibular, no la auditiva, la vestibular. Acuérdense, ¿no? Ahí están los núcleos, ahí hay núcleos. Ya, ¿cuál es su función? Empieza con E, Recibir pues, la Q, generar los la U, la I, generar impulsos. L. ¿No han ido al colegio? Equilibrio. Su función es equilibrio de los vestíbulos, ¿no? Inclusive si alguna persona tiene algún problema auditivo, puede estar, sobre todo a nivel interno, puede estar con mareos, ¿no? El famoso, cuando uno viaja, hace viajes largos, algunas personas se marean. Claro, es por el estímulo de la parte vestibular auditiva. Claro, está ahí en ese lugar. Listo, muy bien, tiene que ver. La naturaleza trata de hacer las cosas de la mejor manera posible con el menor esfuerzo posible. Ya, nosotros hemos adquirido digamos, la particularidad de estar erguidos, de pie. ¿No es cierto? Si nos comparamos con el perrito no anda de pie. ¿Por qué el perrito no puede andar de pie como nosotros y nosotros sí? Ya han hecho anatomía, simplemente anatomía comparada. ¿Por qué? ¿Qué tendría que hacer el perrito? Y a veces lo hace, ¿no? Cuando está jugando, ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa es necesario para que se ponga erguido? Que los músculos dorsales se contraigan. Listo. Nuestros músculos dorsales, sin que querramos, están contraídos. Y eso nos permite mantenerlos. No solo músculos dorsales, los glúteos, a nivel del pie, el tríceps. Si cualquiera de ellos fracasa, nos caemos. Por eso nos mantenemos. Pero estaría gastando energía y estructuras si eso dependiera de la corteza cerebral. Tendríamos que estar pensando siempre, tengo que estar parado, tengo que estar parado, tengo que estar parado. Siempre tendríamos que estar diciendo. Y no hacemos eso. Estos núcleos que están abajo se encargan que estemos parados. Y entonces lo que hace es tirar hacia atrás todo el cuerpo y estamos parados. Listo. Vamos subiendo, eso a nivel medular, y vamos subiendo más hacia arriba, ¿no? Claro, vamos subiendo. Entonces, cuando queremos hacer un movimiento, se tiene que inhibir el estímulo extensor. Claro, porque esta es la posición que queremos, que estaríamos, ¿no? Pero si queremos hacer un movimiento, tenemos que hacer esto. Y tenemos que hacer eso, tenemos que flexionar. Ahora bien, pero para eso el sistema nervioso también hace lo siguiente, sobre todo en nosotros, ¿no? El eje está controlado básicamente por el vestíbulo, pero esta parte, si uno quiere hacer cualquier movimiento con la mano, la cintura escapular tiene que estar fijada, o flexionada o extendida, o también
eh, la abducción, ¿no? Pero tiene que estar. Y nosotros cuando escribimos no estamos pensando en la cintura escapular y cómo manejarla, simplemente movemos deditos. Pero esto tiene que estar fijado. ¿Quién lo fija? El núcleo rojo. Eso es lo que hace el núcleo rojo, ¿no? Fija esta estructura y permite los movimientos de flexión, extensión, todo eso, de tal manera que podamos hacer los movimientos con la mano. División del movimiento. El eje central está bajo control del sistema vestibular. La cintura escapular bajo control del núcleo rojo. Y la manito y todo lo que hacemos, corteza. De tal manera, mire, que se integra todo eso, entonces podemos hacer nosotros los movimientos. En los animales inferiores cuadrúpedos, sobre todo, el núcleo rojo también controla su cintura pélvica. Pero en nuestro caso, por la posición, ya el núcleo rojo no se mete, o muy poco se mete, porque ya hay otra forma de controlar la cintura escapular por la posición en la que nos encontramos, ¿no? En los animales inferiores sí participa el núcleo rojo. Y también participa el núcleo rojo como una vía descendente, han escuchado de la vía rubroespinal, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con el control. Luego tenemos los tubérculos cuadrigéminos, los superiores, los inferiores. Y los superiores tienen que ver con el cuerpo geniculado lateral y participa en los reflejos visuales. Mientras que los inferiores tienen que ver con, bueno, forman el cuerpo geniculado medial o interno y tiene que ver con la vía auditiva. Todo eso de mesencéfalo. Y el romboencéfalo, tenemos el cerebro posterior o definitivo, el metencéfalo. Y aquí tenemos dos partes. De la parte anterior se forma la protuberancia, de la parte posterior el cerebelo y los pedúnculos. ¿Cuál es la función del cerebelo? Coordinar los movimientos. Coordinar los movimientos. Evolutivamente está dividido en tres partes. ¿Cuáles son? Arquicerebelo, valiocerebelo, arquicerebelo, valiocerebelo y neocerebelo. Y neocerebelo. Claro, los tres. Y con esto también ya se están dando cuenta de la función que tiene que ver cada una de estas partes, ¿no? Y finalmente la médula oblongada o transcerebro o mielencéfalo, que de la parte anterior da lugar al bulbo raquídeo. ¿Y qué cosa es el bulbo raquídeo? La deposición piramidal. Claro, pero de importancia fisiológica. Controla la... ¿Qué más? Cardiovascular. Función respiratoria y función cardiovascular. Y eso le llamamos funciones vitales. Son las funciones. Claro que hay una diferencia. Si el centro respiratorio que está en el bulbo, centro respiratorio, se daña, no respiramos muertos. Pero en el caso del sistema cardiovascular se daña, podemos seguir vivos. ¿No? Porque, acuérdense, el corazón tiene su propio sistema. Claro que va a ser una vida, pero no va a ser tan buena que digamos. Bueno, después vemos eso también. Listo. Pero cuando la corteza cerebral, mencionábamos que tiene también su división. Una clasificación básica es en dos porciones, ¿no? La porción filogenética más antigua, ubicada en los hemisferios, etcétera, ¿no? Conocido como el alocórtex y archicórtex, que habíamos mencionado. Y el resto de la corteza, que es la mayor parte, mucho más extensa, tiene que ver con el isocórtex y el neocórtex. Claro, empezaremos con el alocórtex o archicórtex. Claro, está en el hemisferio cerebral y todo lo demás. Su función se desempeña en el campo emocional. ¿Cuál es la estructura del sistema nervioso que tiene que ver con las emociones? Solo quiero el título nada más.
Está en la punta de la lengua. Sistema L y Lim, la lim, la I, C, el sistema límbico. límbico. Ah, ya estaba a punto de decirlo. Claro, el sistema límbico definido anatómicamente es la parte donde el tronco encefálico, los pedúnculos cerebrales están ingresando y acá está la corteza. La corteza se sabía qué hacía, ya, bueno, pero había esta parte de acá que ya lo hemos descrito, ¿no? Pero que estaba ahí, pero ¿qué hacía eso? Entonces, es una parte que no se sabía, por eso le llamaron el limbo, que estaba entre el tronco cerebral y el cerebro. Ese es el limbo, no se sabía qué hacía. Claro que con el tiempo ya se sabe las estructuras que las hemos ido nombrado, básicamente diencéfalo y todo eso, y su función, pero el término ha quedado. Y luego cuando aparece de que sí es una parte del desarrollo cerebral que nos permite conductas primarias, pero que nos han permitido supervivir y les permite a los otros seres inferiores también, entonces se le llamó el sistema límbico. ¿Y qué tiene que ver el sistema límbico con las emociones? ¿Y qué cosas son las emociones? Son reacciones, son conductas, pero ¿para qué nos sirven? Para sobrevivir. Para sobrevivir. Ejemplo. Cuando Miedo. Cuando veo un tigre de dientes de sable enfrente de mí, tengo miedo. Miedo. ¿Y qué cosa hacemos? Escapo. Escapar, huir. Corro. Claro, nos impulsa a hacer algo para protegernos. Si estamos heridos, hemos perdido algo, ¿qué hacemos? Tristes, deprimidos. ¿A dónde nos vamos? A nuestro cuarto. Apagamos la luz. No, estamos tristes, deprimidos. ¿Qué cosa hace el animal? Bueno, no van a hacer esto, ¿no? Pero si el gatito o el perrito están lastimados, ¿a dónde se va? Se mete a su casita, si son animales salvajes, a su cueva, y se van a lo más fondo, al lado oscuro. Ahí están. Es una depresión, hasta recuperarte y todo lo demás, y ya salen, ¿no? Igualito nos sucede, hemos perdido algo. Entonces, entramos en depresión, no queremos hacer nada, igualito. Solo que, claro, no vamos a la cueva, ¿no? Ya no estamos en cueva. Listo. Si nos quitan algo, ¿qué sentimos? Dolor. También ira. ¿Qué sentimos? Ira, cólera. Y vamos y lo pegamos. Un nieve. Listo. Entonces, las emociones son conductas básicas que han permitido a los seres sobrevivir, defenderse, ¿no? Protegerse. Claro que en el desarrollo de la corteza nosotros lo controlamos. Claro, me ha quitado eso, yo lo pego. Claro, y es instinto. No, mejor no. Va a ver, me las va a pagar ya, de acá a la otra semana hago esto. Ya, maquina, piensa, controla su ira, ¿no? Entonces, de eso nos sirve la corteza. Claro que a veces no resulta, ¿no? Que nos llevamos por la emoción y hacemos algo, ¿no? Luego uno se da cuenta, pero ¿por qué lo hice? ¿No? Eso fue. Cuando uno bebe alcohol, ¿qué se deprime? Todo el sistema nervioso. ¿Pero qué se deprime primero? La corteza, que es la última parte que ha aparecido. Y la corteza, como es el que nos hace controlar, ya pues, si bebemos, si estoy contento, río, canto, todo. Pero si estoy de cólera y el causante está ahí, lo voy a pegar. No, o me declaro, claro, porque la corteza que me controla se pierde. Por eso dicen, no, si han bebido, no hagan nada, retírense, vayan a su casa, duerman, si no, van a quedar mal. Entonces uno ya conoce, ¿no? Ya he bebido, mejor me voy, no, a mi casita a estar tranquilo, porque lo más probable es que voy a quedar mal por algo que voy a hacer. Es un consejo
que les doy. Consejo de conejo. Ajá. Ya, entonces el arquicórtex tiene que ver con todo lo que es emocional. Ahora bien, la corteza, como dijimos, el alocórtex tiene dos partes. Claro, dos partes serían, ¿no? El alocórtex propiamente, que posee 3 capas, y está dividido en arquicórtex, formación del hipocampo. ¿Se acuerdan del hipocampo? ¿Qué tiene que ver con el hipocampo? Memoria. Memoria. Listo, lo dejamos ahí. El paleocórtex tiene que ver con la corteza olfatoria, ¿no? Ahora, la corteza olfatoria, el rinoencéfalo, tiene que ver con la conducta sexual. Ah, Tiene que ver con eso. Por eso el que los animales osmóticos se le llaman, para buscar la pareja lo hacen con el olfato y ven si es que está en celo, ¿no? Perciben el olor. Y bueno, ahí el hembra está receptiva o no receptiva, etcétera, ¿no? Entonces se guían por eso. Entonces tiene que ver con la conducta sexual. claro. Ahora bien, entonces tiene que ser con la reproducción y todo lo demás. Nosotros, como mencionamos, al rinoencéfalo lo controlamos. Entonces sí tenemos una conducta sexual, ¿cierto? Entonces, pero está controlado por la corteza, y la corteza se desarrolla en función a los estímulos culturales, de valores, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese correspondería al paleocórtex. Y el mesocórtex, así aparece ya, que lo diferencian del alocórtex porque es una forma de transición de la corteza entre el alocórtex y el neocórtex, que sí está formado, dependiendo del lugar, entre 3 a 5 capas. Algunos le llaman 6 también, ¿no? Pero tienen de manera proporcional. Y esas están, más bien se ubican en la corteza cingulada y parahipocampal. ¿Qué tienen que ver estas estructuras? El cíngulo, gyrus cinguli, lo sabemos llamar en anatomía, ¿no? Y acá miren, hay una distribución. Todo esto es el isocórtex, el mesocórtex, y en rojo está el alocórtex, que vendría a ser lo más antiguo, ¿no? Corteza, conciencia y todo lo demás. Mesocórtex, acá en lo que llamamos esta zona de transición entre la corteza propiamente y las estructuras que están aquí, ¿no? El alocórtex. Esto es limbo, este sistema límbico, todo ello. Y el neocórtex. Aquí en el neocórtex tenemos las 6 capas y todo lo demás, ¿no? Pero hay 2 tipos también que dijimos. El neocórtex o el isocórtex. Neocórtex homotípico. Homo, igual. Eso significa que sus 6 capas son más o menos proporcionales. ¿En qué tipo de función estaría del cerebro esta capa? En corteza de asociación. Y está el isocórtex heterotípico, o sea, que significa que de las capas unas prevalecen más que las otras, no son iguales. Y aquí tenemos, por ejemplo, que hay una capa, por ejemplo, de mayor desarrollo, la capa cuarta, que es más prominente y se le llama granular, y tiene que ver con la corteza sensorial. Entonces, la corteza sensorial es una corteza granular donde la capa cuarta está proporcionalmente más desarrollada y es parte del isocórtex heterotípico. Y el otro, que es agranular, o sea que no tiene gránulos, y no existe prácticamente la capa cuarta, pero sí predomina la quinta, y esa es corteza motora. Entonces, tenemos los 3, ¿no? La motora y la sensitiva es isocórtex heterotípico y el isocórtex homotípico es de asociación. Ya, eso es lo mismo. Algunas precisiones, por ejemplo, con el isocórtex homotípico. Como dijimos, son las áreas de asociación, 6 capas, están equilibradas. Aquí se desarrolla la cognición superior, donde planificamos, el razonamiento, la memoria de trabajo y la toma de decisiones, sobre todo en la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal asienta el centro volitivo,
que es el centro volitivo de la voluntad. Quiero hacer algo, eso se origina aquí, en la corteza prefrontal. Está también la integración sensorial, procesa y combina la información sensorial de diversas modalidades, auditiva, visual, somatosensorial. La corteza de asociación, que es la que estamos hablando, conecta áreas primarias, para otorgar significado al estímulo y planificar la respuesta. Heterotípico son las áreas primarias, ¿no? Por ejemplo, agranular que habíamos mencionado, predomina la capa piramidal, capa quinta y la tercera también, y tiene que ver con la corteza motora primaria. De aquí salen las órdenes motoras directas, ¿no? Heterotípico granular, predominan las granulares, capas 2, 4, tienen que ver con las áreas sensoriales primarias, ¿no? Visual, auditiva, etc. Ambos tipos trabajan de manera conjunta para percibir información, interpretarla y generar la respuesta motora cognitiva. Bueno, son ya más cuestiones precisas y esto es el resumen de todo. Está el isocórtex, el mesocórtex y el alocórtex. Isocórtex, 6 capas. Mesocórtex de 3 a 6, alocórtex solo 3 capas. Y están aquí donde están ubicados principalmente y todo lo demás. Listo, muy bien. Hasta aquí llegamos con solo estructura. Recién vamos a entrar a la parte fisiológica. Miren, se tienen que ir ubicando porque a veces uno ya habla directamente, ¿no? Uno habla sistema límbico, ya tales estructuras y función emocional, ya, listo. Y de ahí partimos, ¿no? Para adelante. Entonces, vayan ubicándose. Yo creo que hasta aquí llegamos. ¿Preguntas? ¿Algo que acotar? Por eso les decía, ¿no? Que recuerden la anatomía, la embriología y hasta la histología. Ya nos hemos hecho el repaso de los 3. Listo, entonces si no hay nada, nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Muy bien. ¿Ah? Para mañana, revísense arco reflejo. Sí, con eso vamos a trabajar mañana. Listo, señores jóvenes, nos vemos entonces mañana. Sí. Gracias. ¿Eso de tarde? Hay otro proceso. A ver, gracias.